este proceso de adoctrinamiento en el estudiante, que algo de ellos ya lo vimos en teoría del conocimiento, con Kuhn, cuando vimos que los compromisos que cuestionan a una comunidad epistémica son esta clase de prácticas de adoctrinamiento y los cuales pues se van desarrollando poco a poco, ¿no? Primero disponiendo, en el caso de esta práctica de uso de animales para la educación, pues se va disponiendo, por ejemplo, de ranas y ratones, ¿no? Que son ciertos animales a los que consideramos dañinos para la vida humana, ¿no? Plagas les designamos, y después vamos recurriendo a otro tipo de animales, ¿no? Y bueno, son animales que se deciden usar en ciencias biológicas, en veterinaria, medicina, en la psicología, ¿no? Por ejemplo, la psicología fisiológica o psicobiología. Y el problema es que también a los estudiantes se les pide que experimenten con animales vivos para acreditar sus cursos. Y muchos de ellos, pues son cursos básicos que tal vez no requerirían del uso de animales. Y se suelen listarlos como parte del material del curso. Dado que esa es la práctica estándar, todavía en la actualidad sí resulta difícil que los educandos pues rehúsen realizar estos experimentos, a pesar de haber expresado cierta conciencia moral, cierta indignación moral con respecto a estos actos, porque de no hacerlo, pues no podrán acreditar tales cursos o incluso titularse. Finalmente, la mayoría de los estudiantes, creo, están tan acostumbrados a usar animales para cualquier experimento, sea relevante o no, que ya no encuentran nada moralmente objetable en ello. Y eso es lo que me parece lamentable. Además, cuando han completado ya sus estudios, también han alcanzado este pretendido alto grado de desensibilización hacia la vida y el sufrimiento de los animales, lo cual también me parece preocupante. Y esto puede repercutir de forma negativa en la calidad de su práctica. Por ejemplo, cuando los veterinarios no identifican como importantes ciertos signos de dolor o de estrés o estados emocionales negativos en sus pacientes animales, siendo que el estado emocional es fundamental en la salud de estos, no solamente en la salud humana. En ocasiones, dicha circunstancia también puede perjudicar la relación del médico veterinario con los pacientes. Y estoy hablando de médico veterinario no únicamente de animales domésticos. Por ejemplo, estoy hablando de médicos veterinarios que están encargados de algunos animales de ganado, que a ver, son animales que ya están destinados al consumo humano, y que se les preserva ciertas condiciones de salud para que a la hora de ser llevados al matadero, pues no afecte en la calidad de la carne. Pero algunas otras circunstancias que no afectan en ello y que pueden producir de dolor o estrés en el animal, no son de interés del médico veterinario. ¿Mm? El médico veterinario se terminaría convirtiendo más en un gestor de calidad para, para próximos productos de consumo, y es lo que me parece lamentable. Alguien que estudió en las llamadas anteriormente ciencias de la vida, que ahora se preste a reducir su práctica a solo eso, una especie de gestor de calidad. Quizá estoy siendo demasiado reduccionista, pero es que esta práctica, esta en específico, pareciera colmarse solo en eso. ¿Mm? Ahora bien, también es cuestionable que una educación científica tenga que formar investigadores completamente apartados de las situaciones de sufrimiento o de dolor, o que sean incapaces de sentir algún tipo de empatía hacia otros seres vivos, sean animales o humanos, ¿no? Se podría pensar que la falta de empatía hacia los animales deriva en un preludio
a la falta de empatía hacia los seres humanos, ¿no? De hecho, múltiples estudios muestran que los individuos son más empáticos con los animales, particularmente durante la niñez, y al mismo tiempo tienden a ser más empáticos con los seres humanos. ¿Mm? Bueno, lo cierto es que los sistemas educativos que metódicamente inculcan en los estudiantes la idea de que no deben considerar el dolor y el sufrimiento de los animales de laboratorio pueden terminar desensibilizando a los alumnos frente a otras formas de sufrimiento y enseñándoles que las vidas de los seres vivos o de estos seres vivos pues no son importantes. Pero por un lado, la falta de sensibilidad y de empatía hacia los animales no es garantía de que existan buenos profesionales. Tal vez sería todo lo contrario. Y por otro lado, la presencia de empatía tampoco es equivalente a un profesional débil o un profesional incapaz de realizar su trabajo. ¿Mm? Hay evidencia de que el uso de animales en educación puede tener efectos adversos sobre los estudiantes. Se ha mostrado que forzarlos a participar en dichas prácticas de laboratorio puede tener efectos psicológicos nocivos entre algunos, aspectos para los cuales los docentes no suelen preparar a los educandos y aún ellos mismos tampoco están preparados para atender. ¿Sí? Muchas personas que son compasivas con los animales prefieren evitar o darse de baja de una carrera científica si esta va a implicar el sufrimiento de algún animal. Con lo cual, pues se puede perder gente que puede tener capacidades para hacer investigación científica que no involucre el uso del uso de animales. Y creo que desperdiciar dicho capital humano es perjudicial para la ciencia misma. No solo puede haber un efecto, no solo puede haber un efecto psicológico y de otra índole sobre los estudiantes, sino que también están recibiendo un mensaje implícito acerca del valor, el valor de la vida. Y este valor pues lo está proporcionando la misma educación científica con respecto a los animales. Y bueno, como ya mencioné, el efecto no es solo psicológico, ¿no? Sino, y sobre todo sucede muy temprano en la educación del estudiante, también puede darse a nivel de la formación de su identidad, ¿no? Y de su carácter moral. Ya no solamente su identidad profesional, sino su identidad personal. En las clases de ciencias naturales, pues no solamente aprendemos biología o anatomía, también se aprenden las actitudes morales que subyacen a la práctica de la ciencia misma. Las ciencias y su práctica no están libres por completo de intereses y de valores, como alguna vez se pensó desde el ala positivista. Al aprender a hacer ciencia, también se aprenden implícitamente valores morales. Y no solamente la ciencia, a las ciencias naturales, como la llamaba Dilthey, cualquier ciencia, cualquier disciplina científica, también debemos aprender valores morales. Son estos los que guían y determinan las prácticas de una disciplina. Muchos argumentan que la educación tiene que ser lo más activa posible. Es decir, debe involucrar al estudiante no solo como un sujeto pasivo y un mero receptor de información, sino como alguien activo que participe en descubrir por sí mismo cómo es el cuerpo de un animal, en estos casos, ¿no? Cuáles son sus órganos y cómo funciona. Y parte del aprendizaje activo, pues consiste en utilizar animales para ver cómo funcionan distintos órganos. Y adicionalmente, en las clases, sobre todo en las que tienen el propósito del aprendizaje de anatomía o de fisiología humana, si los experimentos y las disecciones se realizan en mamíferos lo suficientemente similares al ser humano, pues entonces, como analogía, pues la práctica proporcionará conocimiento sobre el cuerpo humano y sus órganos,
Lo que es relevante aquí es, pues, esta semejanza, es que, que existan estas semejanzas y que sean lo suficientemente cercanas como para trazar esta analogía. Y tal vez lo primero que habría que subrayar es que una educación activa no empieza cuando los estudiantes realizan labores prácticas en clase, ¿no? Esto como contraargumento para los que hablan de que el uso de animales se justifica por esta educación activa. Bueno, la práctica activa en la educación no empieza en esta fase, sino empieza con la discusión entre los alumnos y el profesor de cuáles usos de los animales son éticamente correctos y no, de qué prácticas son válidas actualmente y cuáles son justificables y cuáles caen por su propio argumento, etcétera. Bueno, los argumentos que los estudiantes y el profesor deben dirimir o traer a la mesa antes del laboratorio en el aula, pues deben abordar o deben enfocarse en si es necesario usar animales para cada una de las prácticas de laboratorio propuestas. Y también tienen que estar preparados para argumentar si hay alternativas al uso de estos para cada tema del curso y si lo que se va a aprender no se puede sustituir con información que venga en libros o en videos o en páginas de internet o en otro tipo de recursos o en los diversos programas de computación con simuladores fenotípicos o en otro tipo de simuladores que muestren disecciones virtuales que uno no podría ver ni siquiera en vivo. Hay cierto tipo de disecciones que ni siquiera estando en el laboratorio ante el cuerpo, ante la mesa de disección, ni siquiera en esos casos se pueden ver. Sino que ahí sí se tiene que recurrir a recursos educativos informáticos y computacionales. Estos programas involucran al estudiante, creo, de un modo más activo y creo que tienen la ventaja de que pueden personalizar algunas opiniones, pueden ir al ritmo de aprendizaje del estudiante, se pueden alterar variables que difícilmente podrían cambiarse en una disección en vivo. Se puede repetir la información y los videos, ¿no? Estos últimos pueden tener tomas de órganos del animal que también difícilmente se verían en la práctica de laboratorio. Y muchas de estas alternativas son herramientas que también involucran al estudiante de manera activa. Por otro lado, se puede favorecer un modelo activo de educación que no incluye el uso de animales, sino visitas a museos de historia natural, como ya lo mencioné, también esculpir algunos modelos anatómicos, realizar prácticas de campo no invasivas ni perjudiciales, en las que los estudiantes pues conozcan el hábitat de aquellos animales en los que están enfocando su estudio. Hay otro problema ahí acerca de la cuestión de la captura de animales silvestres para las prácticas de campo. Y bueno, llevar a los estudiantes también a clínicas veterinarias donde se realicen cirugías reales, no prácticas, no experimentación, no ensayos clínicos, cirugías reales, que es muy distinto. O que los estudiantes también se involucren consiguiendo más información sobre los animales en otro tipo de recursos y medios. Ahora, esto fue algo, no todo, pero fue algo en torno a la justificación pedagógica del uso de animales en la educación. Vayamos ahora a la justificación ética, que es un poco más concreta. Si algún proceso de aprendizaje involucra conductas en lo moral que sean objetables, entonces seguramente tendremos que decir que esa práctica no es justificable, aunque sea pedagógicamente efectiva. Por ejemplo, antes se pensaba que ejercer ciertos niveles de violencia física con los estudiantes garantizaba su aprendizaje, ¿no? Todavía en la generación de mis padres esto estaba muy arraigado.
se consideraba una práctica pedagógica efectiva. Sin embargo, hoy día se cree, por no decir se sabe, que estos métodos de enseñanza constituyen una violación a los derechos de los niños y más que a sus derechos, a su propia formación. Resulta menos que justificable algunas de estas prácticas si además estas involucran métodos alternativos de enseñanza que involucren otros mecanismos de violencia, ¿no? Aunque resulten tanto o más efectivos, ¿no? Sin embargo, no a toda la gente le parece que haya algo incorrecto con manipular a los animales para que los estudiantes aprendan. Finalmente, pues mucha gente mata animales con diversos propósitos, como espectáculos, como deporte, para consumo, y pues no encuentran nada objetable en ello, ¿no? Mucho menos objetable para ellos resulta utilizar animales si es en nombre de la educación, que la educación es un fin en lo social muy apreciado. Entonces, pues un fin tan noble como lo es la educación parece darnos derecho a disponer de la vida de los animales. Al fin y al cabo, se dice, pues los intereses de los humanos tienen primacía por sobre los de los animales. Pero esto no tiene por qué ser siempre así. Esto no significa que implícitamente haya una justificación. No es que yo quiera cambiar la percepción que ustedes tengan, pero sí quiero que entiendan que si alguno de ustedes considera que no hay realmente nada de malo en utilizar animales para algo tan apreciable como es la educación, pese a que en el fondo encontremos algunas ciertas justificaciones que quizá lo sean en el terreno pedagógico, pero no en el terreno moral, no significa que exista per se una justificación. Es un fenómeno debatible e impugnable. Con ello quiero argumentar también que los animales tienen intereses propios, aunque pensemos que los intereses de los seres humanos tienen primacía por sobre los suyos, aunque algunos autores, como ya vimos, Sabater, les quitan esa categoría de intereses. Pero los animales no existen para estar a merced de los intereses humanos. Ellos tienen intereses propios, intereses independientes de los intereses humanos. Y esto es una singularidad que los hace objetos de consideración moral y de respeto, lo cual nos impone restricciones en el modo en cómo los tratamos. De manera que no podemos dar por supuesto que los intereses de los animales tienen que dar paso en automático a los intereses de los seres humanos. Si se cree eso, tiene que haber una justificación muy fuerte para usar animales con propósitos educativos. Y para los casos en que sí exista una justificación, tiene que haber lineamientos éticos acerca de la obtención de los animales y las condiciones en que se les mantiene, entre otros aspectos. Como dije antes, sería deseable que como parte del proceso de aprendizaje, los estudiantes participaran en discusiones en clase sobre las alternativas y sobre la corrección del uso de animales en sus laboratorios. Si no se hace esto y se da por sentado que no hay nada moralmente objetable en explotarlos, creo que los estudiantes podrían aprender que la vida animal se puede ver como un medio para alcanzar otros fines. Y de este modo, aprender a no respetarla. Es necesario que se cuestionen esas actitudes, que haya una discusión antes de pasar al laboratorio. Aspecto que suele pasar por la discusión acerca de los animales, si los animales tienen intereses y si son o deben ser objeto de respeto y de consideración moral, como lo vimos en la clase anterior. Bueno, también muchas veces se piensa que los animales, se piensa sobre los animales en términos de cosas, ¿no? Y esto lo podemos entrever en los códigos legales. ¿Cómo se les denomina a los animales en la legislación mexicana?
se les denomina como bienes semovientes. Es decir, cosas que son capaces de moverse por sí mismas. Cosas. Si los animales son equivalentes a cosas, entonces, pues no se justifica que tengamos ningún deber moral directo hacia ellos, como sucede con las cosas, con las cuales tenemos deberes indirectos. A ver, ¿por qué decimos que con las cosas tenemos deberes indirectos? Porque pensemos en cualquier cosa, un libro, no sé, un disco, no sé, este disco, pensemos que no es mío, es de un familiar. Yo debo de respetar este bien, pues no porque este bien merezca y tenga una consideración moral directa, más bien tengo una consideración moral indirecta, no con el bien mismo, sino con su propietario. ¿Mm? Sin embargo, esta postura tiene muchos problemas, porque igualar a los animales con las cosas no explica por qué tenemos actitudes morales muy diferentes cuando pateamos una piedra que cuando infligimos dolor innecesariamente a un gato, cuando pateamos a un gato, a un perro, o cuando le cortamos algún miembro a un perro. Si los dos están al mismo nivel de cosas, pues no deberíamos ver como incorrecto lo segundo. Tendría que ser igual patear un perro que patear una piedra. Pero es un hecho que nuestras reacciones en general, si pateáramos un perro y si pateáramos una piedra, son diferentes. Nadie, al menos pienso así, nadie pensaría que sea incorrecto lo primero, patear una piedra. Tal vez sí, si al patear la piedra, pues hay una consecuencia como destruir propiedad ajena, pero estoy hablando del simple hecho de patear una piedra. Mientras que tal vez muchas personas sí pensarían que es un acto moralmente reprobable lo segundo, patear un perro, dado que pensamos que esto revela un carácter moral vicioso y solemos tener una reacción moral negativa frente a ese acto y frente a la persona que está cometiendo el acto. Si pensamos que esto último es cuestionable, es porque reconocemos el estatus moral del perro o del gato y no de la piedra. Y precisamente por eso discutimos si hay algo malo en emplear animales en la educación y no si empleamos cosas o piedras. El único modo de explicar la diferencia es reconociendo el estatus moral de los animales. Y es por eso que en la teoría moral, en las teorías éticas, que igualan a los animales con cosas o que se les ve como bienes semovientes, pues subyacen en ellos principios morales inconsistentes, dado que no se puede explicar esta diferencia básica. Si pensamos que los animales tienen un estatus o un valor moral, o sea, que merecen, que el, que el trato hacia ellos está regido por ciertas obligaciones morales, pues entre otras cosas es porque tienen conciencia, aunque ya dije que esto suele ser muy polémico en filosofía de la ciencia, o por lo menos son capaces de sentir y por ende de sufrir a causa de nuestras acciones. Por lo tanto, los animales no son meros objetos que podamos usar, como se usa una piedra o como usamos un instrumento, un microscopio. Son sujetos que tienen una vida y a los que, por lo menos en el caso de los mamíferos, les importa aquello que pueda sucederles, les afecta. Tienen un interés en conservar su vida. En otras palabras, los animales, los mamíferos, tienen intereses propios independientes de los seres humanos. Y alguien podría decir que el avance de la ciencia y de su enseñanza justifican que se maten animales para la educación. Porque no solo nosotros, sino también ellos se ven beneficiados. Eso hay que reconocerlo. Es decir, los beneficios para los humanos y posiblemente para los animales superan los costos de usar algunos animales. Aunque habría que discutirlo, dicha premisa tal vez
podría sostenerse para el caso de animales en investigación, pero que se justifique en cierta medida y que al final lo aceptemos, no significa que sea un acto completamente moral. Pero no parece que se pueda decir lo mismo para la educación, ¿no? En la educación habría que preguntarnos si los beneficios superan los costos en vida de estos animales. Y creo que aquí sí hay un mayor debate, o una posibilidad mayor para debatir estos argumentos. ¿No? Los costos creo que no justifican los beneficios. Creo que existen mejores medios para enseñar lo mismo. ¿No? Hemos visto antes que hay modos alternativos de obtener los mismos beneficios y creo que en algunos casos mayores a los que se obtienen usando animales. De modo que no parece existir una justificación por lo menos suficiente, pues el que simplemente se invoca a la educación para sacrificar miles de animales, ¿no? Algunas consideraciones sobre el uso de animales en enseñanza son: ¿qué animales se usan? ¿Cómo se adquieren los animales que se usan? ¿Y en qué condiciones se les mantiene? Aunque puede parecer trivial, en el caso de especies silvestres, no se deben usar aquellas cuyas poblaciones han sido sobreexplotadas o se encuentran en declive o incluso en peligro de extinción, o cuyas poblaciones están decreciendo peligrosamente, como son las ranas leopardo, las ranas mugidoras, el tiburón mielga. Sin embargo, no hay diferencia a nivel individual entre un animal que pertenece a una especie en peligro de extinción de uno que no, ¿no? Ambos pueden ser individuos igualmente sensibles, ambos son seres que resentirán, ¿no?, que se les saque de su hábitat natural para meterlos en un laboratorio escolar, por mejores condiciones que ésta pueda tener y que luego se les manipule, ¿no? Todo esto puede causar una gran ansiedad en el animal y puede provocar su muerte. Y este aspecto aplica también para los animales domésticos o criados para experimentación y que después son adquiridos por una institución educativa. En cuanto a cómo se adquieren los animales que se usan, ya para cerrar, si se busca que los estudiantes participen activamente en la discusión sobre el uso ético de animales, sería recomendable que fueran informados sobre la fuente de la que proviene el animal, es decir, cómo fue capturado, cómo fue transportado y cómo fue manejado para ser llevado al laboratorio. Por ejemplo, si son animales criados especialmente para la educación y la investigación, si son animales silvestres capturados en prácticas de campo por los mismos estudiantes, si son animales domésticos que se venden vivos en mercados, o si son animales que provienen de perreras o de refugios o de centros antirrábicos. Acerca de en qué condiciones se les mantiene, pues los animales en el laboratorio pues deben mantenerse con niveles adecuados de bienestar, ¿no? Poseen necesidades vitales que involucran no solo que tenga agua y alimento, sino algunas otras. Y de igual forma deben existir condiciones que prevengan sus posibles enfermedades. Por ejemplo, muchos viven en condiciones insalubres antes de terminar en los laboratorios universitarios y muchos más mueren antes de llegar incluso al laboratorio universitario. Algunas de esas enfermedades pueden producirse por el espacio limitado en el que se les mantiene, el tipo de jaulas que se les impide para hacer pues cualquier mínimo ejercicio y estar solamente cómodamente echados. Pero tales condiciones creo que no solo se limitan a enfermedades físicas, también hay que considerar enfermedades psicológicas, ¿no? Y finalmente, en los casos en los que no se mata a los animales, habrá que tomar en cuenta cuáles efectos derivan de su comportamiento al emplearlos en la investigación y cómo se dispondrá de ellos después de la práctica. Si se les liberará, pues habría que considerar que esto debe hacerse en el lugar donde fueron capturados y no en algún lugar donde puedan alterar el equilibrio ecológico o donde ya no puedan adaptarse y mueran. Aunque también
algunos animales que han estado mucho tiempo fuera de su hábitat ya no vuelven a adaptarse de la misma forma, incluso en el hábitat del que fueron capturados.